un fallo en el tendido eléctrico. Aquí ya vemos varios cableados, varios cables sobre árboles que podrían estar entre las causas de ese posible incendio, muy próximo a la localidad, al término urbanístico de Almocáizar, donde unos 300 vecinos han tenido que ser desalojados desde el pasado viernes. Ya están los primeros volviendo a esta zona, pero aquí ya hemos visto trabajar a varios técnicos de Endesa inspeccionando toda esta zona que podría atribuirse al origen de este incendio de los Gallardos. Bueno, pues ahí está la pregunta, el origen. A ver, vamos a poner contexto. Por un lado, la Guardia Civil está investigando si ha sido por un fallo eléctrico, consecuencia de eso. Red Eléctrica dice, ese tendido no es mío. Endesa dice, tampoco es mío. Este tendido es algo privado, de un restaurante que no tiene tensión desde hace 20 años. En fin, vamos a preguntar a Jorge Morales, ingeniero industrial y director de Próxima Energía, que nos acompaña. Jorge, buenos días. Buenos días. Y arranco con la primera pregunta que se está haciendo todo el mundo. Vamos a ver, si damos por ciertos los datos que nos están dando todos, Red Eléctrica y Endesa, si una instalación lleva años sin suministro eléctrico, si no hay tensión, ¿hay alguna posibilidad técnica de que un chispazo o algo pueda iniciar un incendio? Categóricamente ninguna. O sea, es decir, fíjate lo que has dicho dos cosas. Primero, que lleve años sin suministro eléctrico, esto no es determinante. Lo determinante es lo segundo, que no tenga tensión, que es lo que ha dicho Endesa. Si una instalación eléctrica no tiene tensión, por definición no tiene energía, así que es imposible que cause un incendio, ¿vale? Ahora, por supuesto, la condición previa es esencial. Hay que demostrar que efectivamente esa línea no tenía tensión. Estos días se está hablando mucho de un concepto poco conocido para el gran público, que es la tensión residual. ¿Qué significa exactamente y en qué circunstancias podría existir una instalación aparentemente desconectada? Vale, la tensión residual no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el sistema eléctrico, ¿no? Yo creo que lo que hace efectivamente es confundir a la opinión pública porque tiene parecido, ¿no?, semántico, claramente con lo que es la tensión eléctrica, ¿no? La tensión residual es un concepto de ingeniería de materiales que tiene que ver con que cuando se fabrica un material, y puede ser un cable eléctrico, pero puede ser cualquier otro, depende de cómo se fabrique, es posible que queden tensiones dentro del material, que lo que haga precisamente es que se rompa. Por ejemplo, en las líneas eléctricas lo que puede ocasionar es que una línea se acabe fracturando porque tenga una tensión residual, ¿vale? Pero en ningún caso la tensión residual por sí sola provoca un incendio, ¿vale? Es decir, si pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Si en un cable lo que tenemos es una tensión residual porque hay una mala fabricación y ese cable se parte, ¿vale?, y al partirse toca el suelo, ¿vale?, eso puede provocar un chispazo siempre y cuando, vuelvo al principio de todo esto, tenga tensión la línea. Si la línea no tiene tensión eléctrica, por mucho que haya tensión residual y se parte el cable, es un cable completamente inerte, ¿vale? Y por tanto es absolutamente imposible que provoque un incendio. Así que volvemos a lo mismo del principio, ¿eh? Lo importante es si había o no tensión eléctrica en ese cable, ¿vale? Claro, la tensión entonces, residual... Jorge, perdóname, porque hay agentes de la Guardia Civil, también testigos, que ellos refieren que vieron chispas en ese cable, antes de que se propagara el fuego. Claro, por lo que me estás diciendo, la explicación es, si ha habido chispas en ese cable, sí o sí, tiene que ser porque tenía tensión, no hay otra explicación. Correcto, esto es clarísimo, me alegro, quiere decir que lo he contado bien, efectivamente. Sí, eso contradice completamente la versión de Endesa, ¿vale? O sea, es decir, si tenemos testigos que han visto chispas en un cable, es imposible, completamente imposible que haya chispas en un cable si no hay tensión. Y si Endesa está diciendo que hace años que no tenía tensión, alguno de los dos miente. Esto lo tendrán que aclarar los jueces, ¿vale? Pero es evidente que si hay chispas es porque hay tensión, si no es completamente imposible que haya chispas. ¿Y qué pruebas van a tener ahora que buscar los investigadores para determinar efectivamente si el origen fue o no eléctrico o si simplemente el cable cayó sobre una vegetación muy seca? Bueno, esto los especialistas en incendios lo saben mucho mejor que yo, ¿no? Pero efectivamente se puede determinar dónde se inicia un incendio, ¿vale? Y si hay una caída de un cable en un punto concreto, y eso se origina un foco del incendio, saben perfectamente dónde empieza, ¿no? Ya digo, esto ya pertenece más a la pericial concreta que tengan que hacer los bomberos o los agentes especializados en incendios, ¿no? Pero claro que pueden determinar cuál es el punto de origen exacto, ¿no? Y ahí veremos si efectivamente ese punto es el de la línea. Y si lo es, el de la línea, estará determinando claramente que tenía tensión, y por tanto que ahí es donde empezarán las responsabilidades, ¿no? Claro, en este punto, Jorge, lo que nos preocupa es que se puedan dar situaciones similares, que haya
cables privados donde haya tensión, donde no debería. Esto no está protocolarizado, es decir, cuando hay postes antiguos de tensión, no hay, no sé, una inspección, es decir, en casa si no pagas la electricidad enseguida te la quitan. Si hay un cable de tensión que ya no está dando suministro, no hay unos protocolos que garantizan que no va a haber suministro, o nos podemos encontrar con sorpresas. Bueno, aquí hay una cuestión que a mí me ha sorprendido de lo que he leído estos días, esta misma mañana, en la prensa, y me sorprende mucho, ¿no? Se dice que efectivamente que esto es una línea privada, y además se dice que esta línea privada estaba abandonada desde hace años y, ojo, que daba servicio a 2 suministros, a un restaurante y a una casa particular. Bien, voy a empezar por lo primero porque me parece muy relevante. Eso, de ser así, sería ilegal. Según la ley en España, cuando una instalación eléctrica da servicio a más de un suministrador, o sea, perdón, a más de un suministro, a más de un cliente, ¿vale? Necesariamente tiene que ser propiedad de una compañía eléctrica. Hay obligación de ceder esos suministros. Esto, las personas los promotores, por ejemplo, inmobiliarios, lo saben muy bien. Cada vez que construyen un edificio de viviendas, están obligados a regalarle, entre comillas, la instalación eléctrica compartida a la empresa eléctrica. ¿Por qué? Porque la ley exige, efectivamente, como hay unas responsabilidades, que cuando una instalación eléctrica da servicio, insisto, a más de un consumidor, necesariamente es obligatorio cederlo, ¿vale? Por tanto, si se demuestra que la línea, aunque fuera en la antigüedad, ¿vale?, aunque ahora estuviera fuera de servicio, estaba dando servicio a más de un consumidor, ya tenemos una primera irregularidad, que es que Endesa, que es la distribuidora de la zona, es la que tendría que ser propietaria de la línea. Y ya no estaríamos, por tanto, ante una línea privada. Estaríamos ante una línea privada, en su caso, con fraude de ley. Porque la línea debería haber sido de la compañía distribuidora. Esta es la primera cuestión importante, ¿vale? Claro, cuando una línea es propiedad de una compañía distribuidora, la propia compañía es la que decide cuándo está en tensión o cuándo no. Y naturalmente no tiene que ver con los suministros que hay colgados de ella. ¿Y qué es lo que suele hacer? Cuando no hay suministros, la deja sin tensión, entre otras cosas porque si no se pierde energía en la propia instalación y eso no gana dinero con eso. Así que desde el punto de vista económico no tiene sentido mantenerla en tensión, aparte de los riesgos, ¿no? Que pues, efectivamente puede producir un incendio o puede electrocutar a alguien, ¿no? Así que no tendría ningún sentido dejarla en tensión. Por tanto, no hay un protocolo estricto de, oiga, cuando la línea no se usa se deja sin tensión. No, es que es de sentido común, que la compañía eléctrica, cuando se dan de baja todos los suministros de una línea que está en antena, que ya no da suministro a nadie más, pues sencillamente se desconecta, ¿vale? Pero claro, aquí fíjate que ahora aparece una segunda cosa que os he dicho que es importante destacar, es esta línea en realidad de quién era, ¿vale? Por tanto, porque claro, esto va a ser esencial si se demuestra que la línea es la que ha ocasionado el incendio, esencial para la depuración de responsabilidades. Esta línea era de un restaurante que en su día se dio de baja, o también había un particular que también se dio de baja en su día, con lo cual ya digo, la línea debería haber sido propiedad de la compañía eléctrica, ¿no? Esto ahora mismo, desde luego, lo desconocemos, pero va a ser esencial para determinar las responsabilidades. Y ahí la clave es la investigación. Jorge, vemos que hay contradicciones. Te pregunto, si ese cable efectivamente tenía tensión, ¿eso deja pistas? ¿Podemos investigar? Es decir, los agentes, criminalística, ¿puede comprobar objetivamente que efectivamente había tensión o no? O ya, ¿sabes?, llegamos demasiado tarde y al final es la palabra de uno contra la de otro. Lo pueden comprobar con los rastros del incendio, pero, insisto, porque si se produce el incendio justo en la base donde estaba caída la línea, pues se determinará que efectivamente es que necesariamente tenía que tener tensión. Quiero decir que no existe ninguna suerte, es que no sabemos, no existe ninguna suerte de registro de algún tipo, no. Mira, hay registros en algunas líneas, depende, yo no conozco esa línea, pero me extraña. Normalmente las líneas de antena, que son estas, que son del final de la línea en zonas rurales, no se ponen registradores. Normalmente no. Hay algunos dispositivos que pueden tener, hay señalizadores de control de tensión en algunos de los postes que llamamos, ¿no? En algunos de los apoyos, que es como técnicamente los llamamos, que sí que nos permitirían saber, y eso está conectado con el SCADA, es decir, con el sistema informático de la compañía distribuidora, que sabe en todo momento no solo si había o no tensión, sino exactamente cuál era el valor de tensión. Pero lo normal es que en líneas pequeñas en antena esto no sea así, ¿vale? O sea que va a ser difícil que encontremos un registrador de tensión en una antena de este tipo. Lo más normal es que nos tengamos que fiar, ya digo, de la pericial posterior de la Guardia Civil y de los bomberos, de dónde se inició el incendio y si realmente fue en la base de la línea. Jorge, muy rápidamente, si finalmente se confirmara que el origen estuvo relacionado con una instalación eléctrica abandonada, ¿qué lecciones debería extraer el sector para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir? Bueno, yo creo que la primera de ellas es la regularización de todas estas líneas que aparentemente son privadas y que en realidad deberían ser propiedad de la distribuidora, ¿vale? Esta es la primera, Yo ya digo, yo no lo sé, yo por lo que he leído, pero si se confirma
que esta línea dio de servicio a 2 suministros, es obligación de la compañía eléctrica el gestionarla y mantenerla, ¿no? Esta es la primera cuestión. Y la segunda, si efectivamente se confirma que una línea sin servicio estaba en tensión, habrá que establecer protocolos a las compañías eléctricas para evitar que eso se vuelva a producir, porque ya digo, no tiene sentido desde el punto de vista económico que lo tengan, pero a ver si es que tenemos algo que incluso, aunque sea un día económico para la compañía eléctrica, pues puede dejar esa línea en tensión, con lo cual, ya digo, es que no solamente es un problema de incendio, que en este caso además ha sido un incendio mortal, es que dejar una línea de tensión es peligroso para todo el mundo, incluso para las aves y para demás, es decir, no tiene ningún sentido, es un derroche absurdo el dejar una línea de tensión si no tiene suministros detrás. Jorge Morales, ingeniero industrial, director de Próxima Energía, muchísimas gracias por habernos hablado de una forma tan clara, tan contundente y tan inequívoca sobre los escenarios que se abren para entender el porqué de este incendio. Muy buenos días. Un placer, buenos días. Por cierto, saben que la mayoría de los fallecidos son extranjeros. Resulta que el hijo de la víctima belga asegura que estaba hablando con su padre cuando le alcanzaron las llamas y él denuncia que nadie le avisó de nada. Tomás mira a la montaña calcinada. Está en el lugar en el que murió su padre, en Bédar, uno de los municipios afectados por el incendio de Almería. Se le quiebra la voz. Cuenta que estaba hablando por teléfono con él cuando las llamas le sorprendieron. Su padre, un empresario belga de 63 años, estaba con otros vecinos cuando el fuego les alcanzó. Asegura que intentaron huir en coche por esta carretera asfaltada, pero que las llamas les cortaron el paso. Dieron la vuelta por el camino de tierra, pero se dieron cuenta que era un callejón sin salida e intentaron huir a pie. Ya era demasiado tarde. Tomás denuncia que a su padre no le avisaron, que ni siquiera sabía que había un incendio. El idioma, argumenta, no era un problema. Su padre hablaba español y conocía bien la zona. Asegura que la ayuda llegó cuando lo peor había pasado. El padre de Tomás es uno de los fallecidos por este incendio, en el que también han muerto un español y varios ciudadanos británicos. Y retomamos esa información de nuevo, el incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, que ha vuelto a encender las alarmas sobre la gestión del territorio y el avance del cambio climático. La organización Ecologistas en Acción califica la situación de escenario catastrófico y denuncia la falta de planes de prevención locales y también el blindaje de viviendas en zonas de riesgo. Saludamos en este punto a Lola Illescas, responsable de Ecologistas en Acción en Andalucía. ¿Qué tal, Lola? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ustedes señalan directamente que existen responsabilidades políticas evidentes en el incendio. Sí, porque bueno, sabemos que los incendios cada vez son mayores, indudablemente se deben a la presencia de estas olas de calor que estamos padeciendo, y también están fomentadas por el viento y sobre todo tienen una causa muy grande en el negacionismo climático. Sabemos que estas cosas están ocurriendo y sin embargo pues no hacemos lo pertinente para evitarlo. En este sentido es donde nosotros pedimos responsabilidades políticas. Responsabilidades políticas de dos tipos, por un lado de prevención frente a los incendios y por otro lado de la situación urbanística que vivía esta zona, ¿no? Estamos ante una cosa que no es ni una urbanización, ni un pueblo, ni siquiera son viviendas asociadas a instalaciones agrícolas, es un diseminado hecho a base fundamentalmente por extranjeros, que son los que viven, y muy al margen de toda la legislación y la convivencia de nuestro país, ¿no? Bueno, no tenían plan de autoprotección. Y aquí no se había aplicado, como en tantos pueblos de Andalucía, el decreto 371/210, que obliga a todo municipio a tener un plan local de emergencias forestales. Esto, la mayoría de los municipios de Andalucía lo desconocen y otra gran parte, pues sencillamente no lo han hecho. Entonces estamos ante una dejación en este sentido por parte de nuestros responsables políticos. Como ven, el decreto de 2010 no solo es achacable a la actual Junta de Andalucía, sino a otras también
anteriores, perdón, y sin embargo, pues nadie hace estos planes y no tenemos la prevención necesaria para ver cómo se realiza la evacuación, para ver cómo se avisa, para entrar en contacto con la gente. Y la prueba es que todavía no se sabe bien quiénes son los desaparecidos, porque no sabemos ni siquiera quién está ahí, no están, qué tipo de empadronamiento tienen. Repito, no es ni instalaciones agrícolas, ni son pueblos, ni se trata de un pueblo, es un diseminado que, bueno, no responde a ninguna figura de ordenación urbanística andaluza. Se consintió en su momento, tanto en el Levante almeriense como en zonas más granadinas, se ha consentido este tipo de instalaciones o de viviendas diseminadas que indudablemente a la hora de prevenir o de organizar a la población frente a un incendio, pues hay muchos problemas. Me interesa recalcar, como se están viendo en las imágenes, que no estamos en una zona de excesiva masa forestal, de esto que siempre se está diciendo, que hay que limpiar, que hay que quitar vegetación, que sobra biomasa. No, 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 aquí no es así. Estamos en una zona subdesértica, en una zona árida. Y lo que tenemos, sí, son espartos secos, rígidos, pero no hay grandes masas forestales, ni mucho menos. Por tanto, podíamos haber organizado la situación mejor. A esta población que vive aquí tendría que estar mejor avisada se demuestra que aunque indudablemente, y de aquí queremos felicitarlos, los equipos de extinción han funcionado perfectamente, con la extinción no nos basta. Con la extinción no tenemos bastante para los incendios actuales. Queremos felicitar pues, al Infoca, a la UME, a todos los policías locales y demás que están participando en la extinción, porque indudablemente lo están haciendo bien. Pero también está demostrado que la extinción no es suficiente. Necesitamos prevenir a la población. Lola, te quería preguntar, para que las personas que nos están viendo lo entiendan y de forma muy resumida, no sé si nos puedes explicar qué debe de llevar el contenido del Plan Local de Emergencias. Es un plan precisamente para cuando surja una emergencia forestal. Es decir, la población tiene que saber qué debe hacer. En caso de ser evacuada, ¿por dónde ha de evacuarse? ¿Cómo ha de hacerlo? Incluso requiere un ensayo de todo esto. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se debe avisar? Ahora hay la polémica si el aviso era pertinente o era alarmante. ¿Cómo se debe avisar? Tiene que haber una perfecta conexión entre los ciudadanos y los responsables políticos. Y bueno, pues todo esto que el plan de prevención podía tener organizado, o el ayuntamiento de turno podría organizar perfectamente, ha tenido tiempo desde 2010 para hacerlo, pues no se hace. Además, y bueno, pues... Sí, disculpa Lola, sí. Le quería digo que un gobierno que está negando y ha afirmado que no va a hacer nada por el cambio climático, que ejerce el negacionismo climático, pues no obliga a los ayuntamientos a hacer este decreto que es preceptivo y está aprobado por ley. Además, afirman desde ecologistas que la proliferación de viviendas en el campo, especialmente de ciudadanos extranjeros, ha complicado la dispersión urbanística, estas tareas de evacuación. ¿Es lo que creéis? Sí, indudable. Ya digo, no se trata ni de un pueblo ni de una instalación agrícola, es un dispersado, es un diseminado de viviendas. Esa figura en nuestro ordenamiento urbanístico no existe. O tenemos núcleos urbanos o tenemos viviendas asociadas al uso agrícola. Y sin embargo aquí pues se ha consentido e incluso se modificaron algunas normas para que estos señores pudieran vivir y estar en esta situación que digo, pues no es la del ordenamiento urbanístico andaluz.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lola Illescas, de Ecologistas en Acción, por pues darnos vuestro punto de vista, ¿no?, sobre la gestión de los incendios. Gracias a vosotros, muchas gracias.